Los invito al libro de Jonás. Está antes de Miqueas, del que leímos el primer versículo. La prédica de hoy tiene como título Consecuencias de la desobediencia. Vamos a comenzar con un comentario previo. Y si prestó atención a las canciones en las cuales nos enfocamos hoy para alabar, para adorar, en varias partes vemos que le pedimos a Dios que nos guíe hacia su voluntad. ¿Sí? Quiero hacer tu voluntad, no hay lugar más alto que estar a tus pies, guíame, Espíritu Santo, toma el control. ¿Sí? Sin embargo, hay algo importante y es, ¿somos conscientes cuando Dios nos da la instrucción y nos quiere llevar por su camino? ¿Nos dejamos guiar o corcoveamos y nos rebelamos? Generalmente creo que es la segunda, nos cuesta. ¿Sí? Nos cuesta porque muchas veces la voluntad de Dios confronta, hay un enfrentamiento con nuestros deseos, con nuestros intereses. ¿Sí? Y voy a hacer una pequeña explicación del término obedecer. ¿Sí? Obedecer partimos la palabra en dos, o, que es enfrentamiento, confrontamiento, ¿sí? Y el obedecer viene de audire o escuchar, ¿sí? Audire en latín. Obedecer significa, en criollo, saber escuchar y luego de haber escuchado, tomar la acción, decisión, el camino correcto. Nosotros, permitido por Dios, tenemos un libre albedrío para proceder, ¿sí? Que somos libres de elegir qué camino tomar y qué decidir en cada momento de nuestro día, ¿sí? En nuestra vida en sí. Los romanos asociaban los sentidos, ¿sí? A diferentes facultades intelectuales, es decir, a través de los sentidos yo tenía inteligencia, podía percibir muchas cosas de la naturaleza. ¿Sí? Está asociado, por ejemplo, el sabor. Eitan, vamos a pedirte que te sientes allí, ahora nos mostrás al final todos los dibujos, ¿sí? Sigue dibujando ahí, pequeñín. Decíamos que los romanos asociaban los sentidos con facultades intelectuales. Por ejemplo, el sabor es asociado a la capacidad de buen juicio o entendimiento, la capacidad de tomar buenas decisiones. Y de ahí viene la palabra saber. El sabor asociado al buen juicio. Y de ahí viene la palabra saber. El olor asociado a la prudencia para tomar decisiones a futuro. Es una forma de prevenir el futuro, ¿sí? Por lo que percibo en el presente. De seguro han oído la frase, esto me huele mal, ¿sí? Por ejemplo, la palabra sagaz proviene de sagax, del latín, que significa dotado de olfato fino. A veces se habla de que una persona es sagaz, que es hábil, ¿sí? Y es una persona con olfato fino. A ver, por acá no, bueno, por acá sí, ¿sí? Y tenemos el oído, ¿sí? Que se lo relaciona con la recepción de información, con la información que yo recibo, y la habilidad de tomar decisiones inteligentes al respecto, decisiones que me sirvan, ¿sí? Por ejemplo, yo escucho una advertencia de mi padre, no pongas el dedo en el enchufe cuando soy niño, y la mayoría de nosotros vamos y nos comemos alguna patadita que otra, o en el fuego, ¿sí? Las típicas. La idea de escuchar una advertencia, una palabra, es tener información y a través de esa sabiduría que entra, ¿sí? Tomar la decisión correcta. Incluso, y suele ser así, cuando me confronta. Y la palabra de Dios, sabemos que viene a redarguir, va en contra directamente de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza de ir guiados por la carne. A ningún niño uno le tiene que enseñar a portarse mal. Todos nacemos con esa inclinación a desobedecer, a rebelarnos, a querer que se cumpla mi voluntad, y para eso tenemos a los niños chicos y la que me espera con el gordito cuando su naturaleza salga. Pero están todos esa naturaleza, ¿sí? Los invito a ir a Romanos 12, el capítulo, versículo 2. Está más adelante de Lucas. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Tiene como título Deberes cristianos. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos está después de Hechos de los Apóstoles. Romanos 12, versículo 2.
Bien. ¿Qué es lo que dice Romanos 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, que la palabra de Dios, la exhortación de Dios, sus mandamientos, son buenos, agradables y perfectos para con nuestra vida, ¿sí? Aunque no lo intentamos, como por ejemplo cuando uno le dice al hijo que tiene calor porque está jugando al fútbol afuera en invierno, abrigate que te vas a enfermar, y él se saca la campera y sigue corriendo y después y todo resfriado. ¿Te pasó alguna vez? Seguro a vos. Bien, y otro versículo que se los voy a citar está en Números 23, el capítulo, versículo 19. Números 23, 19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y acaso no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Entonces lo que Dios dice se cumple, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tenemos que su palabra es buena, agradable y perfecta, y que lo que Él dice es verdad y se cumple, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá nosotros tenemos una base segura para entender que lo que dice Dios es verdad y me va a hacer bien, ¿sí? Sin embargo, nosotros, para obedecer, no tenemos por qué entender lo que se nos está diciendo. El hijo muchas veces, cuando es más joven todavía, y más chico, más niño, recibe la instrucción del padre y muchas veces no puede entender por qué no puede tocar el enchufe si yo veo que no hace nada, por qué no puedo correr afuera desabrigado. No entiende, pero lo correcto es que obedezca aunque no entienda. Es decir, la palabra de Dios muchas veces va a venir a nuestra vida, no vamos a entender por qué viene y muchas veces va a ir en contra totalmente de lo que nosotros queremos o esperamos, pero nosotros debemos obedecerle. Así como sabrás bien vos, Andrés, que en la construcción nosotros vemos que se ponen andamios, ¿sí? Y ese andamio da firmeza para seguir construyendo, ¿sí? La palabra de Dios es lo mismo. Nosotros al ir obedeciendo vamos a ir avanzando en las promesas de Dios, vamos a ir avanzando en nuestro propósito, el propósito que Él tiene para nuestra vida, con firmeza, poniendo andamio, construyendo y siguiendo poniendo andamios para seguir construyendo arriba, ¿sí? Sabemos que lo que Dios nos manda es a cumplir, ¿sí? Porque es para nuestro bien. Ahora, también sabemos que depende de nosotros qué decisión tomar. Por ejemplo, si vamos a Deuteronomio, es el 5.º libro de la Biblia, capítulo 30, versículos del 15 al 18, vamos a poder ver lo siguiente. Dice así: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejaras extraviar y te inclinares a dioses ajenos y te sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Esto era una palabra que venía al pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida que Dios les tenía en pleno desierto, ¿sí? Se lo llama a tomar las decisiones correctas en esa opción que Dios nos da de ir por el camino del bien o por el camino del mal. ¿De quién depende? De nosotros. ¿Dónde tenemos la guía para saber qué decisiones tomar? Aquí. Está en nosotros estudiar y meditar estas palabras. ¿Bien? Si quieres saber más y escuchar con mayor seriedad y compromiso de la palabra de Dios, para que le ayude, le voy a recomendar 3 lecturas. El que quiere puede anotar. La primera de ellas es el libro de Deuteronomio, capítulo 28 completo. Deuteronomio, capítulo 28. Muy bien, hermanos. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Y en el mismo capítulo de Gálatas,
capítulo 5, versículos 16 y 17. ¿Sí? Luego, el que quiera puede comentar qué aprendió, ¿sí? Y qué le pareció esta lectura que acabo de recomendar, estos 3 pasajes. Bien, ¿se entiende esta previa que hicimos del obedecer y que está en nosotros, que es una decisión, y que lo que Dios nos dice y nos exhorta a obedecer a través de sus mandamientos y su palabra es para nuestro bien? ¿Sí? Amén. Bien. Luego de esta intro vamos a ver un caso en especial, que ahora sí vamos a ir al libro de Jonás. Jonás está antes de Miqueas, como ya lo habíamos mencionado. Precioso. A ver. ¡Wow! ¡Qué colores! Este me lo quedo para mí. Seguía ya dibujando y ahora al final nos lo mostrás todos. Bien. Libro de Jonás. Vamos a ver que este personaje sufre directamente las consecuencias de haber recibido palabra de Dios, que lo mandaba a un lado, y haber tomado la decisión de ir al otro lado. Palabra que venía con una dirección, palabra que venía con un propósito y una instrucción directa y clara, pero que él intentó ir por otro lado. Vamos a ver cómo le va. ¿Sí? Recuerden que vimos en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios era y buena. Perfecto, excelente. Bien, vamos a hacer una pequeña intro. Jonás era un profeta que predicó allá por el 780, 770 a.C., ¿sí? Hace unos 2800 años. Debe estar ya hecho polvo. Era de la región de Galilea. Galilea está en Israel del Norte. ¿Se acuerdan que Israel, hemos visto en los profetas, estaba partida en dos, así como Corea del Norte y Corea del Sur? Israel del Norte y Judá abajo. ¿Sí? Él estaba en la parte de arriba. Él profetizó durante el reinado de Jeroboam, ¿sí? Que era el rey que estaba en esa época reinando allá arriba. ¿Sí? Fue sucesor de Eliseo y fue Eliseo sucesor de Elías. Miren el linaje de dónde venía este personaje. Es considerado el misionero del Antiguo Testamento. ¿Por qué el misionero? Porque fue el primer profeta que salió de su tierra a predicar, a llevar palabra de Dios. Nada más y nada menos que a la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era la capital del reino de Asiria. Y Asiria e Israel eran como Peñarol y Nacional. O sea, rivales. Los asirios eran un pueblo cruel, sanguinario, pagano, idólatra, ¿sí? Y le venían haciendo la vida imposible hace años, ¿sí? A los israelitas. Y no solo fue antes de Jonás, sino durante de Jonás y después de Jonás todavía iba a haber rivalidad y lucha entre Israel y el reino de Asiria. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios? Bueno, le dice, vamos a ver ahora, que él tiene que ir a llevar palabra de arrepentimiento, de advertencia, lo que veíamos. Dios nos da la oportunidad de elegir el camino malo o el bueno. Y lo manda directamente, como si fuera alguien de Nacional, lo manda a la barra brava de Peñarol a llevar palabra de que si no se arrepentían, iban a perecer, iban a ser destruidos. Imagínense el corazón de Jonás, ¿sí? O sea, es una persona que lo están mandando a la guerra directamente, ¿sí? Vamos a leer los primeros 3 versículos. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Tiene como título, Jonás huye de Jehová. Dice así el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás. ¿De quién viene la palabra? De Jehová, de Dios, directo. Hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pregonar es predicar en voz alta para que todos se enteren. Nínive era una gran ciudad, sus murallas eran de tal ancho que pasaban 3 carretas a la vez por arriba de ellas. Estaba con muchos tesoros, con mucho dinero, con muchas provisiones, con muchos soldados. Era una joya, una perla, lo que podemos ver hoy, una persona con dinero, con salud, con belleza, con influencia social, con influencia política, con todas las áreas de su vida seguras, ¿sí? Es un ejemplo para poner.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La mentalidad judía pensaba que cuanto más lejos uno estuviera de Jerusalén, más lejos estaba de Dios y de su posibilidad de castigo y de su visión, ¿sí? Sin embargo, vemos la torpeza de este profeta, de este hombre que conocía la palabra, porque venía nada más y nada menos que de la línea de Elías. No era ningún tonto, hablando mal y pronto, ¿sí? Entonces él se quería ir, ¿sí?, a Tarsis. Fue a Jope, que es una ciudad portuaria, y ahí compró un pasaje y, bueno, me marcho. Es como que ahora recibamos una palabra, bueno, me voy a el Shopping Tres Cruces, me tomo el buquebús, me voy a Colonia, cruzo a Buenos Aires, por decirlo de alguna manera, para tratar de irme lejos de Dios, ¿sí? Entonces, vemos cómo este hombre recibe instrucción directa de Dios, tiene la opción de ir directo, pero él va al otro lado, desobedece, es decir, no obedece. Fue confrontado con la orden que recibió, no le gustó y decidió escabullirse, escaparse de Dios. Vamos a ver cómo le va. Dice el versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. O sea, él compró el boleto, se subió al avión y, bueno, me marcho, me voy lejos de Jehová. Se acurrucó, se quedó comodito, se cruzó de brazos así, esperando cada vez estar más lejos de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Nunca estuve en un barco pensando que se partiría la nave, así que me imagino lo que era eso. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los muebles, los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es decir, miren que los marineros en esa época eran bastante guapos. Creo que nada que ver al marinero hoy en día, porque ahí eran a vela, sin GPS, sin satélites, sin comunicación, y tuvieron miedo. Y se pusieron a rezarle cada uno a su Dios. Se sabe que en los puertos hay una gran influencia de varias culturas. Acá uno va al puerto y tiene chino, coreano, ruso, checoslovaco, de todos lados, ¿sí? Entonces cada uno le rezaba a su Dios, cada uno con su religión. Y el monstruo, este personaje, estaba durmiendo allá abajo en la nave. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Echar suertes es como tirar dados, tirar una moneda, ver que el azar define una situación, ¿sí? Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes o de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Bueno, al arranque se estaba partiendo la nave, ahora no quiero saber qué. ¿Alguno vio la película de la tormenta perfecta o alguna película de tsunami, eso que viene una ola? Me imagino algo así. Él les respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se va a calmar, porque yo sé que por mi culpa ha venido esta gran tempestad, esta gran tormenta sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, gritaron, suplicaron y dijeron: te rogamos ahora, te rogamos ahora, Jehová. ¿Dónde estábamos? Aquí. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo tiraron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Alguien estuvo alguna vez en alguna tormenta, en el mar o en el puerto que está la playa complicada? Bueno, imagínense en el medio del mar y tener el coraje de decir: tírenme al agua. O sea, yo creo que me ato al mástil. A ver, preciosura. Este es Pikachu.
sigan dibujando ahí, ahora al final vamos a compartir, ya estamos a la mitad. O sea, tomaron a Jonás y lo tiraron al mar y la tormenta se calmó. Y aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Votos son como promesas. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Por qué compartí a Jonás? Hay miles de casos de desobediencia en la Biblia. Tenemos a Saúl, tenemos a Eva, de arranque, ¿sí? Sí, ya el ser humano yendo por su camino, rebelándose. ¿Por qué tomé a Jonás? Tuve un sueño hace no mucho, en el cual estaba en una playa. No sé si conocen Playa Hermosa, es por Piriápolis. Enfrente hay un hotel, una hostería y una bajada a la playa preciosa. Y yo estaba en la playa, el agua estaba normal y en un momento se empezaba a complicar el asunto, ¿sí? Tiene 4 etapas este sueño. Se empezaba a complicar el agua, la corriente me quería llevar, el mar me quería llevar, yo luchaba, ¿sí? Hasta que a las cansadas salgo, el mar se seguía embraveciendo, se seguía poniendo complicado y en un momento veo que se lleva a un par de personas que estaban ahí, yo cansado en la orilla, hasta que en un momento se crea como un abismo, un acantilado, y había unas olas, era terrible el caos que había en ese mar, ¿sí? Nadie se atrevía a meterse y los que estaban y no salieron se los llevó el mar. Y después lo que se esperaba era que ese mar, esas grandes olas, subieran el abismo y se comieran la hostería, se comieran toda la arena y toda la parte de tierra. ¿Y a qué voy con esto? Yo me he visto, como todo cristiano, en un momento de mi vida en el cual me aparté de Dios y tomé caminos equivocados, en contra de sus mandamientos, en contra de su voluntad, ¿sí? Y eso me llevó a peligrar mi vida en varias ocasiones, sin ir más lejos, en varias oportunidades a casi ahogarme. En Ferrugem, donde conocí a Cami, en Brasil, estuve a punto de ahogarme por salvar a un amigo que no sabía nadar y se había metido para adentro. En Santa Teresa también me he ahogado, casi me he ahogado. Me agarré el hombro de mi padre, si no me tragaba el mar más de niño. Entonces tengo como un terror, le tengo respeto al mar, no miedo porque me meto y disfruto de las olas terriblemente, pero sé lo que es que el mar casi te trague, que el mar casi te venza. Y el mar tiene una simbología de caos, de misterio, de desorden, ¿sí? Incluso de oscuridad. Por eso es que cuando nos bautizamos nos sumergimos en agua, hay inmersión en agua, porque es como un pasaje de la oscuridad, de la muerte, a la luz, a la vida, ¿sí? Entonces vemos cómo Jonás, tras desobedecer, termina en contra de su voluntad, acorralado, porque los marineros o se tiraba, o les decían las cosas, o lo iban a tirar a la fuerza, ¿sí? Por suerte fue con su voluntad. Terminó en el mar, terminó en ese mundo de caos, en ese mundo de abatimiento, de misterio, de oscuridad, ¿sí? En el que solemos terminar nosotros cuando no vamos directo a la voluntad de Dios. Cuando Dios a veces nos tiene que, es por acá y te tiene que encaminar, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Jonás desobedeció, Jonás termina en el mar, en incertidumbre. Sin embargo, Dios le tenía un gran pez que lo metió en su boca y le permitió estar ahí, como vamos a ver, 3 días. Incluso esto tiene una analogía a lo que fue que Dios estuvo 3 días para resucitar. Sí, es un ejemplo. Un ejemplo no, está directamente ligado, simboliza ese paso que dio Jesús. Dentro del mar, dentro del gran pez, en el abismo, ¿sí? Ahora vamos a ver que dentro del pez, en ese momento de tristeza, de abatimiento, ¿sí? De oscuridad, Jonás toma una decisión, que es ir en pos de Dios, arrepentirse, ofrecer sacrificios de alabanza, adorarle, reconocer su equivocación y apelar a ese Dios y a su perdón. Vamos a ir más precisamente al capítulo 2 ahora, y es oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El Seol es el lugar de oscuridad al que iban los muertos, ¿sí? El Hades en griego. Y mi voz oíste, dice el versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije:
Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. O sea que vemos un personaje que se vio en ese mundo que recién describíamos como el mar, de caos, de tristeza, de abatimiento, de desolación. ¿Dónde encontró él solución? A través de Jehová. Tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, dice el versículo 6 al final. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Vemos tres cosas. Él oró, apeló a la misericordia de Dios, ¿sí? Alabó y ofreció sacrificios. Y dijo, pagaré lo que prometí, los votos. Los votos son promesas a Dios, y cuando uno hace una promesa a Dios, es importante tomársela en serio. Sí, era muy fino el valor, muy alto el valor que tenía una promesa a Dios. Si leyeron los primeros libros del Antiguo Testamento, van a ver el tenor que tiene esto, ¿sí? Entonces, cuando él se arrepiente, cuando él cambia de dirección, de ir hacia el lado que él quería, acorralado en el mar, en las tinieblas, apela a Dios y Dios le da una nueva oportunidad. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Terminamos en circunstancias que no nos gustan, que nos hacen mal, en momentos de que no sabemos a dónde ir, sin dirección, tristes, abatidos, por decisiones que hemos tomado mal, apartándonos de la palabra y la dirección que Dios nos da. Palabra que está aquí, palabra que viene a través de profeta, que no es menor porque es el Espíritu Santo el que la está inspirando. Palabra que viene de profeta es palabra que viene de Dios y se cumple, no hay que desecharla. Sin embargo, a veces viene palabra, como veíamos en el discipulado, cae en pedregales, ¿sí? Porque uno no tiene comunión con Dios, porque está distraído con las vanidades del mundo y terminamos perdiendo ese sustento que era la palabra de Dios, ¿sí? Y nos desviamos. Entonces Dios le da una oportunidad a Jonás y lo deja en tierra, ¿sí? Lo saca del mar, lo vuelve a la luz. Llega a Nínive era la ciudad que veníamos describiendo, ¿sí? En el capítulo 3, y me gustaría que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando él llegó a Nínive, él viene con una palabra de arrepentimiento, ¿sí? Para ese pueblo que iba a ser destruido. Él tenía 40, una vez que pisara Nínive iban a pasar 40 días hasta que Dios aplicara el castigo, hasta que Dios cumpliera la palabra que había dado para ese pueblo. Y me gustaría que fueran ahora a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¡Wow! Otro para mí, me encanta. Este es Jonás. Pero qué bárbaro. ¿Quién se ofrece a leerla en voz alta? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. ¿Sí? El Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Excelente. O sea que vemos ahí directamente en la palabra que a veces, a pesar de que las promesas tienen su tiempo de maduración, como lo tiene un embarazo, como lo tiene un cultivo, Dios lo cumple. Y Él es muy paciente, de hecho por eso no ha vuelto, para que todos procedamos al arrepentimiento, como procedió Jonás. Cayó en el mar. Sin embargo, al arrepentirse, Dios le sacó, le dio una nueva oportunidad, ¿sí? Para que vean que todo lo que estamos aquí compartiendo está sustentado en la palabra, ¿sí? Por eso es importante que meditemos y busquemos en la palabra para que cada vez nos apropiemos de más versículos
¿sí?, que nos sostengan en los momentos difíciles. Gracias, precioso. Bien, volviendo con la situación, en el capítulo 13 llega a Nínive y anuncia el mensaje. Y los invito a que lo lean luego en su casa. Vamos a ver que cuando él llega a Nínive y da el mensaje, que no me imagino que habrá tenido miedo, un poco de temor de ir a dar el mensaje que venía a dar, tiene una respuesta increíble. Era un pueblo muy pagano, crueles, sanguinarios, que incluso se llega a decir que no sabían distinguir entre su mano derecha y la izquierda, lo cual nos da una imagen del poco entendimiento espiritual, ¿sí?, que tenía esta gente. Sin embargo, cuando escuchan la palabra de Dios, con temor reverente, enseguida, hasta el rey, y sobre todo por orden del rey, ayunan hasta los animales, se postran ante Dios y hacen un cambio de dirección así. Están yendo para acá, escuchan la palabra de Jonás, están yendo para el lado de la desobediencia, en contra de los mandatos de Dios, escuchan la palabra de Dios, escuchan la dirección y hacen así. Estoy yendo para el norte, mal, escucho la palabra de Dios, voy para el sur. Un cambio de dirección enseguida. Y Jonás se recontra enoja, se entristece, se abate, porque él los quería ver muertos, eran enemigos de Israel. Y Jonás sabía que la palabra de Dios es tan poderosa que puede hacer nosotros puede provocar en nosotros un genuino arrepentimiento y un cambio. Y él sabía la alta probabilidad que había de que esta gente se arrepintiera y cambiara de dirección y Dios los perdonara. Él los quería ver destrozados. Por eso es que tampoco quiso ir. Yo no quiero ir a llevarles palabra que sé que puede hacer que esta gente se arrepiente y se salve. Yo los quiero ver muertos. Si son mis enemigos, son quienes mataban a nuestra gente, los torturaban. Yo no quiero. Sin embargo, vemos que en el capítulo 4, cuando esta gente hace el arrepentimiento y de verdad demuestra con sus actos y con su corazón que se postra ante Dios, como nos postrábamos hoy, ¿sí?, Dios los perdona. Dios los perdona y vemos a un Jonás que recibe una reprimenda de Dios y le dice: Jonás, ¿hacés bien en enojarte tanto? Vemos a gente de su pueblo que conocía la palabra de Dios. Dios le hablaba directamente porque era un profeta. Sin embargo, él termina siendo amonestado, llevado a un cambio de actitud. Jonás, no te enojes tanto, meditá si estás haciendo bien. Y la gente que era pagana, que era del mundo, que hacía las cosas mal, al cambiar, termina siendo perdonada, de alguna manera exaltada por Dios. Gente de su pueblo, que es llamada a un arrepentimiento en su forma de actuar, y gente del mundo que por arrepentirse, Dios les perdona. ¿Sí? Ahí vemos la horizontalidad y la imparcialidad de Dios, ¿sí?, ante todos. Es importante que la gente del pueblo de Dios reciba las amonestaciones para crecer, reciba la dirección de Dios para hacer ese cambio, ¿sí?, que nos va a llevar a ser más parecidos a Cristo cada vez más. Es el objetivo. ¿Está? Entonces, recapitulando, les voy a hacer el resumen de cómo termina esta historia. Vemos un Jonás que se arrepiente, vemos un pueblo de Nínive que se arrepiente y recibe el perdón, van 2 perdones, pero más adelante, unos 120 años después, 3 generaciones para ser más exactos, el pueblo de Nínive se enfría. El pueblo de Nínive vuelve a la idolatría, vuelve a enfriarse en los asuntos de Dios, como también lo vemos en el pueblo judío en varias oportunidades, y Dios les vuelve a mandar una oportunidad a través del profeta Nahum, allá por el 640, 620 a.C., y Nahum les anuncia que van a ser destruidos, como una ciudad, Tebas, que también fue destruida. Esta gente no hace caso, y allá por el 612 a.C., el imperio babilónico toma esa ciudad, la desarma, la toma literalmente, y esa ciudad que era tan fuerte, que estaba tan sólida, que se creía que nada le iba a tocar, que tenía provisiones, que tenía todas las condiciones para sobrevivir, es tomada. Vemos nuevamente que Dios retarda la promesa de destrucción por el arrepentimiento, pero si uno vuelve a el camino errado, peligra nuevamente que Dios tome acción sobre nuestra vida. Entonces, para ir redondeando, le voy a llamar a 3 reflexiones. La idea es escuchar un mensaje, la palabra de Dios vino, ¿sí?, hoy a través de este siervo, con un propósito, que usted la reciba, que usted la medite y que tome acción al respecto.
Permanezca en obediencia, oración, meditación de la palabra, día a día. Es más sencillo cuando nos enfocamos en metas cortas. Por ejemplo, si yo sé que tengo que ir a Rivera, que son 500 kilómetros, yo me enfoco en, bueno, primero llevo el kilómetro 100. Capaz que hago una paradita, me distraigo, kilómetro 200, kilómetro 300. Y me es más fácil que decir de una cuando tengo que hacer 500 kilómetros. Usted día a día enfóquese en orar, en permanecer, que le va a ser mucho más fácil. Cuando quiera acordar, van a ir 2 meses, va a haber 1 año, van a haber 5 años. ¿Sí? Y voy a recomendar varios pasajes para que usted tome esta dirección directamente de Dios y vea que no proviene de mí, que está en la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El primer pasaje, que vamos a leer los primeros 3, es Mateo capítulo 6, versículo 34. Mateo capítulo 6, versículo 34. Quiero felicitar a Tiago y a Eitan por su comportamiento el día de hoy. Se han portado como unos campeones. Incluso ilustraron la palabra de hoy. 6, versículo 34. Es el último versículo de la parte que habla del afán y la ansiedad. Mateo, versículo 6, Opi, versículo 34. ¿Ya llegaron todos? Bien, dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, traerá sus problemas, traerá los desafíos. Basta cada día su propio mal. O sea, enfóquese día a día en crecer, en combatir espiritualmente, en orar, en luchar contra la carne. Que no lucha solo, estamos acompañados por Jesús y ayudados por su Espíritu Santo. El segundo versículo es Efesios 6, 18. ¿Cómo habla? Eso en cualquier momento habla. A nada ya. Precioso. Efesios 6, 18. Es una palabra que hemos compartido en infinidad de veces ya. La armadura de Dios tiene como título Efesios 6, 18. El capítulo, 18 el versículo, dice así: orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu con mayúscula, que hace referencia al Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí se nos llama a estar orando en todo momento, suplicando en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, con perseverancia. Muchas veces vamos a caer, muchas veces vamos a estar desanimados, muchas veces los problemas nos van a querer distraer, pero tenemos que ser perseverantes, perseverar, perseverar, perseverar. ¿Se entendió entonces cuándo hay que orar? Excelente, en todo momento en el Espíritu Santo. La otra es en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, es un poquito más para adelante, versículos 16 y 23. Son 9 hojas para adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 23. Capítulo 5, versículos 16 y 23. Tesalonicenses. Yo la voy a leer, igual anótensela para leer más tarde. Dice así, versículos 16 al 23, capítulo 5. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se nos llama a estar gozosos. ¿Gozosos por qué? Porque hemos sido redimidos, hemos sido salvados, y las promesas que aquí están
detalladas para los hijos de Dios se van a cumplir. Como vimos, Dios no retarda sus promesas, sino que es paciente para que nadie se pierda. Gozosos, orad sin cesar. No dice sin cesar, dice sin cesar, sin parar. Dar gracias en todo. Hoy dimos las gracias, exaltando la bondad de Dios. No apaguen el espíritu, no permitan que se apague esa llama, ¿sí? Oren y siempre invóquenlo, háblenle porque es una persona, háblenle directo al Espíritu Santo. Es el consolador que mandó Dios. Absténganse de todo mal, es la otra iniciativa. Y que seamos guardados en alma, cuerpo y espíritu, irreprensible, es decir, que no se nos pueda decir nada, no errando, no yendo por el mal camino, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende? En los tres prácticamente se nos llama estar orando sin cesar. ¿Sí? Le voy a compartir 3 versículos más para el que quiere puede anotárselos. Son Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 12. Ya voy, precioso, y ya me lo mostrás. Me quedan 2 comentarios más. Permanezca en obediencia, oración y meditación en la palabra de Dios día a día. El enfoque es día a día. Primera reflexión. Segunda reflexión. Encuentre todos los días al menos 10 minutos para memorizar o leer en voz alta versículos de la palabra. Puede leer los versículos que aquí le recomendamos o versículos que se asocian al problema que usted está pasando. ¿Sí? Si usted está en una situación y no sabe qué versículo leer, puede consultar directamente al líder espiritual, ¿sí? En este caso Viviana, para que le envíe versículos relacionados, puede ser un problema de la salud, problema en lo económico, desánimo, entre otros. ¿Sí? Analogía con comer y tomar agua. Esto es como comer y tomar agua para sostener el cuerpo. Si usted no come y no toma agua, se deshidrata, se enflaquece, le duele la cabeza. ¿Sí? Si no descansa también, esto es lo mismo. Es sustento para el alma, sustento para el espíritu. Si usted no lee la palabra, no medita en ella, va a estar flaco para cuando vengan y lo empujen. ¿Han visto los jugadores de rugby? Seguro que sí. ¿Cómo los ve? Grandes, macizos. Si uno choca contra ellos, mejor esquivarlo. Bueno, imagínese a alguien flaquito que venga a chocarlo a un jugador de rugby. Lo desarma. Tenemos que estar fuertes porque en el mundo espiritual hay guerra. ¿Sí? Y la última reflexión. Sin intimidad y comunión con Dios, sus fuerzas flaquearán. Su entendimiento se nublará. ¿Han visto a través de las ventanas, sobre todo ahora en invierno, cuando están llenas, empañadas? Uno ve así y no ve nada para el otro lado. Bueno, el entendimiento le pasa lo mismo si uno no persevera y no permanece en oración y en la palabra de Dios. No es con nuestras fuerzas. No es con nuestras fuerzas. Si usted va a Isaías, para que lo anoten, es otro versículo recomendado respecto a esta tercera reflexión. Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31, va a ver que todo, hasta el joven más vigoroso y fuerte, sus fuerzas flaquean, se cansa. Mas los que en Dios esperan y en Dios permanecen, perseveran. ¿Sí? Y el último versículo, la última recomendación de palabra que les voy a dar es Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Palabra directamente a la primera de las 7 iglesias, a la iglesia en Éfeso. Palabra la cual hemos compartido también en prédicas aquí. Y en el versículo 7, que lo voy a leer y termino con esto, se nos dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga. Hablamos hoy del oír para tomar buenas decisiones, escuchar una advertencia, recibir información y tomar la decisión correcta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo, dice a las iglesias, a las personas, a los cristianos. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Y el que vence es el que persevera, el que permanece en Cristo en oración, aunque los desafíos vengan y vienen, y van a venir. Téngalo por hecho. ¿Sí? El árbol de la vida hace referencia a Jesús. ¿Sí? Por aquí estaremos cerrando.
Creo que fue bien clara, bastante confrontante la palabra, pero el mensaje se entendió. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por este momento, Señor, en el cual pudimos escuchar pacíficamente en este lugar, calentitos de tu palabra, palabra que viene a confrontar, ¿sí?, a traer obediencia a nuestra vida, obediencia que nos va a llevar a buen puerto y no a la tormenta. Te pido, Espíritu Santo, que redargullas, que traigas a memoria esta palabra a nuestro corazón y que dé frutos a futuro. Te pido, Espíritu Santo, que sigas en las mentes de cada uno de nosotros, trayendo estos versículos, llevándonos, animándonos, poniendo tanto el querer como el hacer, para que estas palabras recomendadas sean meditadas mañana, sean empezadas a meditar en la semana y den su fruto. Atamos toda venganza en el nombre poderoso de Jesús, reprende todo el enemigo, levántate Jesús y sálvanos tú. Nombre sobre todo nombre, el que venció. En tu nombre poderoso Jesús, damos por terminado este culto, te damos gracias, bendecimos la vida de Luciana, de Tiago, de Derkan, de Eitan, de Víctor, de la cuñada de Luciana, de Leonel, de Mía, de Byron. Bendecimos la vida de Lucas, la vida de Elena, la vida de Pablo. Fortalece, Señor, a ese joven. Sus fuerzas van a flaquear, pero en ti Él perseverará, Él saldrá victorioso, Jesús. Bendecimos la vida de Graciela, de su nieta, de su hija, de su pareja, Señor, a sus compañeras de trabajo. Bendecimos a Cami, a Piero, bendecimos a toda nuestra familia y me cubro con la sangre poderosa de Jesús, Señor, en este momento. Bendice mañana, el Día del Padre, que podamos compartir todos en familia, y por más de que sea un día económico, sea un día de bendición, sea un día de luz, para que tú, Señor, te glorifiques. En el nombre poderoso de Jesús, bendice el retorno de cada uno de nosotros a su casa. Amén y amén.